Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, pues aquí estoy para hablar de La Cabina, nuestros amigos de la página cortosdemetraje.com, que estaría muy bien que visitarais. Si veis este vídeo, os interesan los cortos, están haciendo un buen trabajo de divulgación de cortos y demás, de cortometrajes. Nos han pedido que habláramos de La Cabina, y yo me apunto en bombardeo. Y bueno, La Cabina, película de Antonio Mercero, película para televisión, así está catalogada. Dura 33 o 34 minutos más o menos. Y bueno, ya digo, ganó varios premios, etcétera, etcétera. Es una película con guión del propio Antonio Mercero y de José Luis García, un icono de la televisión. Y esos 33 minutos son un viaje al terror. Después veremos otras claves que puede haber dentro de ese viaje al terror, pero protagonizada por José Luis López Vázquez en un papel pues icónico de su carrera, y que de repente yo lo viví, o sea, viví lo que fue la proyección en televisión española. Es una producción de televisión española, y viví lo que fue la proyección en televisión española. Estamos hablando, como digo, de una película de 1972, y como de repente no sabíamos muy bien de qué iba esto de La Cabina. José Luis López Vázquez en aquel momento era un icono del humor, principalmente, tenía otros trabajos en su carrera, pero principalmente era identificado un poco con el género de comedia. Y recuerdo que el arranque de la película y tal, pues nos parecía mucho casi un chiste de Forges, casi el típico, el clásico chiste de Forges, unos tíos que ponen una cabina y tal. Quiero decir que esto es un vídeo de la revista Acción, y quiero decir también, revista Acción, que podéis conseguir en los kioscos en papel y también en la propia redacción de la revista. Y quiero avisar sobre todo que esto es un vídeo que tendrá spoilers sobre La Cabina, con lo cual, si no lo habéis visto, pues os recomiendo que la veáis. Ya digo, son 33 minutos. Se ve rapidito, media horita, bien empleada, porque da mucho jugo. Y vamos a decir cosas que pueden destriparla, o sea que avisados quedáis que esto es un vídeo con spoilers. Bueno, vuelvo un poco a La Cabina. Pues como decía, cuando se estrena, pues cuando se pasa por televisión española, pues esa identificación de López Vázquez con la comedia nos hacía pensar, pues eso, en un arranque de chiste de Forges, con ese grupo de gente que se reúne alrededor de un pobre tipo que se ha quedado encerrado en una cabina, ¿no? Como en un tono muy español. El arranque es muy español, es decir, hay dos tíos intentando abrir la cabina, la puerta. López Vázquez desde dentro se ha quedado encerrado intentando empujarla, y aquello que no se mueve son dos tíos que van a trabajar, y hay dos tíos ayudando y 20 o 30 mirando fuera. Señoras que se sientan a hacer la labor con sus costuras y sus agujas y tal. Pues el que va paseando, va trasladando un espejo que se queda allí parado y tal, que permite hacer un juego también visual muy interesante de la propia víctima de la cabina, mirándose en el espejo y viendo un poco ese sentido del ridículo, ¿no?, que tenemos los españoles. Yo creo que la película en ese sentido pues es muy definitoria, ¿no?, de una serie de cuestiones que los autores de la película observaban en la psicología y en la manera de actuar del español y de la española medios de la época, ¿no? Y entonces en ese sentido ya sociológicamente es muy interesante como primer paso, ¿no? Ya digo, en esa primera fase como de comedia, como de chiste de Forges desarrollado audiovisualmente, ¿no? Pero claro, esto es el arranque. Después nos vamos a encontrar prácticamente de inmediato, cuando se acaban las bromas, con un progreso hacia el terror, que a mí me ha recordado estas series estadounidenses, los capítulos de estas series estadounidenses tipo Twilight Zone, en los límites de la realidad. Lo que hoy
podríamos tener en Black Mirror, un antecedente de lo que se hace actualmente, por ejemplo, en series como Black Mirror. Y digamos que esta es también un juego, pues eso, del terror, trabajando sobre la premisa básica del terror, es decir, de un mundo normal en el que se introduce un elemento o elementos de caos. Y cómo se rasga esa estructura del mundo supuestamente ordenado, cotidiano, conocido, con esa figura casi totémica de la cabina, que en realidad es una trampa, y que además es también de cierto modo es una reflexión válida sobre cualquier cosa que nos podemos encontrar en la actualidad, por ejemplo, en cómo somos tan aficionados. O sea, quiero decir, vamos a ver, por ejemplo, pensad en los patinetes eléctricos. Las cabinas, las pobres, están ya difuntas porque el tema de los móviles ha acabado con ellas, ¿no? Pero pensad en los patinetes eléctricos, un elemento de ciudad, un elemento urbanita que de repente se introduce en el paisaje de la ciudad y que es totalmente nuevo, pero que la gente empieza a utilizar y tal, ¿no? Y como esto genera una serie de cuestiones, ¿no? De reflexiones, pero también de argumentos para una fábula que, como digo, es eminentemente una fábula de terror, aunque empiece con esos tonos más costumbristas, si se quiere, de chiste de Forge, de comedia y tal, ¿no? Por supuesto, la importancia de la música, esto no decimos nada nuevo, y la definición esa del carácter español, ¿no? Es decir, bueno, hay gente que ayuda, hay uno que ayuda o dos que ayudan, y el resto están mirando y se ríen. Bueno, pues eso actualmente lo tenemos. Lo hemos tenido en momentos más trágicos, más duros, y curiosamente ha sido el móvil, precisamente, los teléfonos móviles con su capacidad para hacer fotos en momentos graves, en momentos claves, serios, de muertes, de tragedias y tal, como hay gente que se lanza a ayudar y gente que se lanza a mirar y a sacar vídeos, ¿no? O sea que cuando en el año 1972 Mercero y Garci escriben este guión y Mercero dirige esta película, están anticipando algo que es algo de nuestro tiempo, de nuestra época. Que ya digo, en ese momento era una cabina y hoy podría ser un patinete eléctrico, sería más o menos así. Es una película que no ha envejecido nada, con lo cual es buena. Las películas que no envejecen son buenas, así de claro. Y bueno, y después tenemos, pues eso, hay unas pinceladas muy curiosas, por ejemplo, cuando llega la policía, los dos policías, que están cuidadosamente no identificados por uniforme, y es como, ahí entra también una clave de ciencia ficción, ¿no? Una clave kafkiana, si se quiere, que también está impresa en esta fábula. Cuando llegan los dos policías y bueno, se caen y tal, y se echan, la gente que está alrededor se pega la carcajada, ¿no? Con la autoridad y todo esto, ¿no? Estamos en 1972, importante tener eso en cuenta, ¿de acuerdo? Tampoco era un mundo, pero vamos, de repente los policías acaban por los suelos y la gente se parte la caja de risa. Bien, ahí hay un toquecito del asunto. Quiero decir que estamos todavía en la época la última época del franquismo. Y está toda esa situación kafkiana, ¿no? Cuando yo he visto, por ejemplo, un momento concreto de la película, que es cuando se cruza con otro camión, donde va otro tío en una cabina, Agustín González, el gran Agustín González, frente al gran José Luis López Vázquez, y Agustín González, que después acabará al final, como vemos, ahorcado y tal. Agustín González, pues le dice que no sabe, están los dos encerrados, ¿no? Son dos señores metidos en una cabina, que ya han sido mofa y befa, que en primer lugar, con un carácter muy español, a López Vázquez le hemos visto frente a ese espejo intentando reflexionar, o sea, enfrentándose con su propia imagen dentro de la cabina y temiendo el ridículo y preocupado más por el ridículo y por las bromas de los niños que por la situación realmente seria en la que está, mucho más seria de lo que él cree, pero a él le importa la imagen, el ridículo, tal. No quiere llamar la atención, es un señor, es el típico señor que no quiere llamar la atención, la típica podría ser la señora que no quiere llamar la atención y sin embargo pues se le echa encima y de repente está sobreexpuesto a las risas, al cachondeo y un poco a la broma de todo el mundo, ¿no? Bien, pues cuando se cruza en la carretera con este otro camión que lleva esta otra cabina con Agustín González dentro, pues hombre,
Yo creo, a ver, creo, esto es una especulación mía, ¿no? Pero a mí también me ha hecho pensar que hay una especie de pincelada, ¿no? Como de reflexión o crítica sobre desaparecidos, ¿no? Gente que desaparece. Gente que de repente son arrestados, capturados y que desaparecen. Creo que esa pincelada está ahí, esa pincelada social está ahí. Ese tema de la gente que desaparece. Y ahí entramos también un poco en la fábula kafkiana. Estamos hablando de un tema que podría tener una segunda lectura política, si se quiere tirar por ahí. Que no lo sé, habría que hablar con los responsables en todo caso. Pero esa lectura se puede sacar de gente que de repente deja de estar en el paisaje cotidiano, en nuestro entorno, vecinos, tal, que de repente deja de estar. Es una situación como la que se podría vivir en algunas dictaduras, pues nos deja de tener un contenido político, si se quiere, ¿no? Tanto de un cariz como de otro, esto ya lo sabéis que va así. Después es muy interesante la fase en la que a mí también me parece que está reflexionando el tema del ataúd. El ataúd que se cierra es la cabina como ataúd, cuando se encuentra con ese ataúd sobre ruedas blanco frente a la iglesia, una iglesia de colorines muy azul, blanco, son unos colores que no parece una iglesia como de contrachapao, que existían, porque yo las he visto en la geografía urbana de barrio y tal, he visto iglesia de esa, en mi barrio había una, ya no está, pero estuvo. Y el hombre se cruza, ¿no? Entonces es cuando tiene esa primera identificación de su situación con la muerte, ¿no? Ahí entramos en una fase que bueno, a mí por buscar, no creo que esté esta inspiración en los creadores de la película, pero a mí me ha recordado el enterramiento de Vampire, de Dreyer, de Carl Theodor Dreyer, el enterramiento de Vampire, el enterramiento del protagonista de Vampire, y cómo te hace unos planos subjetivos donde el propio espectador acaba teniendo el mismo punto de vista que el tipo que está siendo llevado al cementerio, ¿no? En su ataúd. Un ataúd que tenía un cristalito arriba para tal. Me ha recordado eso, pero eso, bueno, esos son recuerdos, manías, cruces de cable cinéfilo si queréis, pero me ha recordado eso por toda la referencia a muerte que hay en toda esa parte, ¿no? Con todas esas... También lo primero que llama la atención cuando empieza a reflexionar sobre la muerte es que él empieza a despedirse de la vida de una manera muy interesante, porque primero tenemos muchos planos de la ciudad, esos planos de la juventud en el coche que le hacen bromas y tal, la chica, los chicos que van de fiesta en el descapotable y que pasan el camión y siguen su vida. Empieza a tener una sensación como de alejamiento de la vida, ¿no? De todo lo que simboliza la vida, ¿no? Y entonces tenemos esa imagen de los chavales, de los jóvenes estos, pero también tenemos esa imagen del ataúd que hemos dicho, de la iglesia, tenemos la imagen del niño que le recuerda a su propio hijo, el niño con la pelota, que se despide de él, y hay un momento desgarrador donde él se acuerda de su hijo, te lo meten en una imagen de flashback, y se despide del niño, que es como ya despedirse de su hijo, es aceptar la posibilidad de su propia muerte, ¿no? Donde además hay otro guiño también que bueno, puede admitir dobles lecturas, es cuando aparece el helicóptero, la parte del helicóptero, un poco cuando mira hacia arriba, cuando mira hacia el cielo y ve el helicóptero barra ángel, no lo sé, no sé si me estoy pasando en la interpretación, pero bueno, me gusta hacer estas interpretaciones. El helicóptero barra ángel mira hacia arriba y él empieza a pedir ayuda, pero el helicóptero no está ahí para ayudarle. Curiosamente también me ha recordado otro cruce de cable cinéfilo, que es uno de los mejores chistes y de los más crueles y de los más negros que hay en El Verdugo, de Luis García Berlanga, cuando el verdugo pide al guardia de la cárcel, le empieza a decir que no quiere ejecutar al reo y tal, y el guardia dice, no, mire por la trampilla esta, que es conveniente y tal. Entonces el hombre se acerca a la trampilla y dice, no se ve nada, está todo oscuro. Entonces abre la puerta y estaba todo oscuro porque se abre la puerta y sale un sacerdote que con la sotana estaba tapando, y claro, estaba tapando la trampilla, no se veía nada. Y empieza a decir al sacerdote el mismo rollo, y el sacerdote dice, no, eso no es mío, yo no tengo nada que ver con esto, dígaselo usted a quien sea. Entonces es un chiste, a mí me ha parecido que aquí había un chiste también de sentido, ¿no? De mirar hacia arriba, ver el helicóptero y decir, hombre, ayuda, finalmente. Cuando él ya se ha despedido del niño, cuando él ya se va despegando de la vida, ¿no? Me parece desgarrador toda esa parte en la que él mismo empieza a aceptar su muerte, ¿no? Ya digo, igual estoy sobreinterpretando, pero creo que la película es tan buena que se ajusta a este tipo de sobreinterpretaciones
y creo que es una película muy interesante, ¿no? Entonces, las imágenes que transmiten ese sentimiento, ¿no? Cómo materializa Mercero y el guión de Mercero y García ese sentimiento no separarte, de despedirte de tu propia vida, despidiéndote de tu hijo, de ese niño al que hemos visto al principio que lleva algo tan cotidiano como el autobús de la escuela, ¿no? Con su pelota. Y la pelota, además de ese niño, entra dentro de la cabina. O sea, todo está unido de alguna forma, ¿no? Y cómo se despide de ese niño como una metáfora, ¿no? De lo que está pensando en ese momento, él está viendo a su hijo, ¿no? Y empieza a despedirse de la vida, lo cual es desgarrador porque es algo que puede ocurrirnos en el momento en que tengamos que fallecer, evidentemente, ¿no? Y hay un momento en que hay una sombra de la cabina y se proyecta una sombra de la cabina y en la sombra él no está, lo cual me parece interesante, ¿no? Me parece significativo. Como decía, pasa por esa especie de alejarse de la ciudad, de los edificios habitados, la vida, edificios habitados, a ir a una zona donde lo que hay son edificios en construcción, pero que son como esqueletos vacíos de edificios donde no vive nadie, y después pasa a la parte de despoblado, ¿no? Donde lo que hay es paisaje despoblado y tal. Y después ya va a la parte montaña, y en la parte montaña vemos que está todo ese plano, esa localización genial de esta especie de curvas, de carretera en curvas, que va profundizando, que va entrando en lo más profundo, hasta que entra en ese túnel y demás, después de que el helicóptero, que él creía que le iba a servir como salvación, no le sirve para nada, ¿no? Y en eso también me ha parecido muy, muy curioso, ¿no? La música que va marcando toda la pauta. La parte final es la parte más ciencia ficción, en lo que supone de entrada en el túnel, de tal. Pero claro, también es la parte más terror, cuando él empieza a descubrir los cadáveres en las otras cabinas, ¿no? Y ahí es donde Black Mirror y la zona oscura, la zona del crepúsculo, se hace notar más como poco posibles referencias, ¿no? Black Mirror no, porque es posterior, evidentemente, a la cabina, pero sí como antecedente de Black Mirror y como una película inspirada, en cierto modo, por esos relatos tajantes, relatos de terror tajante, de final tajante, de final descorazonador, que te manejaba la televisión estadounidense en esa época, ¿no? Y en cierto modo ahí es donde entra también la parte más existencial, ¿no? Y después está el típico aviso del género de terror. Usted puede ser el siguiente. ¿Por qué? Porque cuando acaba la película, pues tenemos que vuelven a colocar la cabina en su sitio, otra vez la trampa abierta, y se piran. Está el plano este que nos muestra otra vez la cabina en picado, como empezamos, esperando a su siguiente presa, ¿no? Que es como acababa la invasión de los ladrones de cuerpos, que es un clásico del cruce de terror y ciencia ficción con invasiones alienígenas del género de terror estadounidense en los años 50. Y salía el tipo diciendo: usted puede ser el siguiente, prepárese que usted puede ser el siguiente, ¿no? O el vigilar los cielos, de otro clásico que es La Cosa, el enigma de otro mundo. El vigilar los cielos del mensaje final es: tú puedes ser el siguiente, el próximo puede ser tú, ¿no? Y aparte de esto de trayéndolo más a la actualidad, a Black Mirror, y llevándolo más a un referente anterior a la cabina, que podrían ser los relatos de Twilight Zone, a mí durante toda la película me ha estado recordando mucho también. No digo que sea igual, cuidado, no, pero sí me recuerda como producto, otro producto televisivo de esa etapa, que es la película de Spielberg, Duel, El diablo sobre ruedas. Está del hombre perseguido por el camión, ¿no? Ese tipo de situación cotidiana, de relato de terror muy perturbador, precisamente porque está muy asentado en lo cotidiano, juega con lo kafkiano en cierto modo, y relatos de gente atrapada, de gente común y corriente atrapada, que nos puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Y creo que en ese aspecto es un muy buen terror psicológico, y por eso no ha envejecido. Sigue funcionando plenamente en la actualidad. Solo hay que cambiar cabina por otro elemento, incluso manteniendo el elemento cabina, y te funciona perfectamente. O sea que tienes toda esta gama de posibilidades, y de luego es un relato que yo, si no lo habéis visto, bueno, a estas alturas ya os he dicho, deberíais verlo antes de haber visto esta crítica, pero si lo habéis visto hace tiempo, propongo que lo repaséis, porque tiene todos estos elementos que son muy interesantes, pues como una reflexión, y en su momento pues fue una película que lógicamente llamó la atención, ¿no? Una película curiosa, que es película, pero está al borde ahí con 33 minutos,
pues está ahí entre el corto y el mediometraje, pero se presentó como película de televisión y me parece un formato y un etiquetado válido. Bueno, lo dejamos aquí y nuevamente os invito a que le echéis un vistazo a la página cortos de metraje, todo seguido, http://cortosdemetraje.com, que es bastante interesante y tiene muy buen material para ver este tipo de historias cortas que propician este tipo de reflexiones. Nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.